Hay muchas, hay muchas maneras de despertar. Hay muchos caminos. También hay muchas herramientas. Desde la bio encontramos una muy importante y es la que veremos hoy. Es la importancia de conocer y de interpretar cuál es el lenguaje del síntoma. Así que los invito a estar atentos porque ya es la hora de despertar. Muy bien, muy buenas tardes, muy encantada de estar después de 2 programas sin estar, por distintas circunstancias, entre ellos la Semana Santa, y por la actividad que tuve también el pasado viernes, que tiene mucho que ver con este tema que vamos a tratar hoy. Así que vuelvo a esta radio que cada vez que pasa así un tiempito me sorprende porque en tan pocos metros cuadrados dan vuelta y ahora estamos en otro lugar, pero me gusta cómo está Rubén, porque ahora te tengo de frente. ¿Cómo estás, Rubén? Claro, es el plan. Claro. La idea es que ir cambiando los puntos de vista. ¿Y sí? Esa, Y de eso se cambia la realidad desde la óptica, desde la mirada. es como que la se te... canción de entrada de este programa, Ajá. ¿no? Que hoy arrancó variadito. Ah, pues eso se fue saliendo al aire. Sí. Ah. Bueno, hasta que dimos cuál era la mía. No, es que ya no la puedo cambiar, es que ya es una cosa... Hay cosas que a mí me gusta cambiar, porque a mí me gusta mucho el cambio. Y estamos en la era de Acuario con Urano como regente y mañana tenemos un eclipse que por supuesto se da en luna nueva y eso corresponde a que está en Tauro, pero el eclipse es en oposición a Escorpio. Entonces tenemos ese nodo, Escorpio, Tauro, Tauro, Escorpio. Y eso significa, espérate que me lo acabo de estudiar, bueno, porque justamente estoy estudiando astrología y justo era el tema, ¿no? Y hoy estuve repasando. No, el caso está en que también tenemos en este momento, hace ya un tiempo, que Urano está en Tauro. Entonces, todo, viste que hace rato venimos diciendo que cambia todo la manera de adquirir la economía, ¿no? Bueno, sí, la capacidad de vivir en la vida, ¿no? De cómo vas teniendo tu sustento, que eso sería lo que es Tauro. Y bueno, está Urano, y Urano es eléctrico, destructor, cambia así, de manera sin avisar, ¿no? ¡Pum! Entonces, si vos te resistís, peor. Así que mañana con ese eclipse se van a notar mucho esas cosas. Yo, como estudiando mi carta, tengo Urano en el ascendente, por eso me entero yo de por qué siempre he estado muy, muy en los cambios. A mí los cambios no me... Hay gente que les da miedo los cambios. A mí los cambios, si se me presentan, no es un cambio de locos, ¿no? Pero si se me presenta una manera de cambiar de una cosa a la otra, aunque sea cambio el movimiento de los muebles como hiciste vos, eso yo soy capaz de hacerlo en mi casa 40 veces si puedo. Es que creo que es lo único que permanece, ¿no? Para decir frases hechas, la idea del cambio. Y bueno, permanece el cambio. Lo permanente es el cambio, es una manera muy oxímoron, ¿no? De decir las cosas, pero es así. Para mí es muy importante. Yo cuando estudio la numerología veo si las personas son 4 o las personas son 5 y entonces ahí tenemos una persona 4 sería como una capricorniana que le cuesta cambiar y una persona 5 necesita hacer los cambios. Aunque a veces no se da cuenta y se queda agarrada en el 4 y en el 6 y pasa toda la vida y no hace cambios. Eso no quiere decir que no haya venido para hacerlos, pero no siempre se logra porque hay muchas cosas que dan miedo, ¿no? Y que también hay otros aspectos que hay que mirar tanto de la carta astral como de la numerológica.
Bueno, yo quería empezar más ordenadamente, pero no me deja. Estamos en Urano también, ahí estamos, lo tenemos ahí pisándonos la cabeza. Quería decir que nos escucharan por comechingones.com.ar y también por la aplicación Radio Comechingones, y que nos llamen al teléfono 35 44 533 922, no me voy a olvidar en la vida de ese teléfono. Y que lamentablemente no puedo seguir grabando en el Facebook, porque hoy ya lo puse en el Facebook, también te lo mandé a vos, Rubén, que en los últimos programas, bastante, como 3 o 4 últimos. Pusiste en Facebook que Facebook te censura. Claro, puse el señor Facebook, escrito así. Facebook, escrito como suena. Que es una manera de también de eludirlo, ¿no? Dice, bueno, el señor Facebook, no sabemos por qué razón. Pero sí sospechás. Pero no entiendo la manera, porque si a mí no me censuraron nunca ningún posteo en Facebook, ni tampoco me cerraron el canal de YouTube, me pusieron algunas cosas que me bajaron algunos programas que hice, me los sacaron, pero nada más. Ahora, Facebook no lo entiendo, porque lo que hizo fue que cuando empiezo a hacer el vivo, va haciendo un montón de cortes permanentes, de tal manera que cuando lo quería escuchar no encontraba un hilo. No se puede porque yo traté de escucharlo y se corta. Si grabamos 50 minutos, ponele, sale en 38, y entonces se va cortando así con cortes que impiden la continuidad. Casi no como sé. Si lo hicieran a propósito. ¿Qué sé yo? No lo entiendo, porque yo sé que mucha gente directamente le impiden hacer los vivos y le cortan, lo penalizan. A mí nunca me penalizaron en Facebook. Hay gente que le cierran por 30 días, por 10 días, que no lo pueden usar, o que no pueden compartir, o que no pueden hacer alguna cosa. Así que no sé si esto forma parte de alguna penalización leve, pero permanente y sin aviso. Entonces dije, bueno, señor Facebook, ¿vos no querés? Ahora estamos grabando en la computadora aquí para después subirlo a YouTube y de YouTube a Facebook. Pero también nos jugó una mala pasada con el tema del sonido la última vez. Así que llevo sin subir unos cuantos programas. Bueno, lo que yo decía en ese post era que se transmita por radio y que se escuche por la radio. Y yo no estoy hablando de hace 1000 años, sino cuando yo empecé con la radio hace 9 años atrás, y durante todo el tiempo que estuve en Rosario y acá en la radio El Grito, siempre ha sido con la radio, y si lo escuchás bien y si no también. La radio es sonido. Y es que a mí también perder esa magia de la radio, porque justamente porque no te ven, te da lugar a la imaginación. Vos sos más joven, mucho más joven que yo, pero yo no te digo que tanto como la generación de mi mamá, pero yo escuché radionovela. Mi mamá dice que se pegaban a la radionovela y no se levantaban mientras duraba la radionovela. Pero yo era chica y me acuerdo que escuchaba El León de Francia, se llamaba la radionovela. Fíjate cómo me acuerdo. Y ¿sabés qué me acuerdo? Decía, éxito de Jorge de Torres. Decía, ya, lo tengo grabado porque en la cabeza, viste, no hace falta llevar un pendrive, lo tengo en la cabeza. Y a mí me encantaba, pero yo te digo que sería chica, que tendría yo 7, 8 años, una cosa así. Y me encantaba escuchar El León de Francia. Claro, después una vez, mucho más adelante, en mi vida empecé a ver las cosas que se hacían en la radio para simular un caballo, para simular que había viento con unos cartones. Y sin embargo en la radio lo escuchás y es como leer un libro. Es todo imaginación. Y eso también perderlo. Mi mamá siempre contaba que a ella le gustaba, en las radionovelas le gustaba Fernando Ciro, que no sé si vos... Bueno, es que el sonido es muy... Y, sí, pero vos fíjate, Fernando Ciro tenía una voz de un galán impresionante y mi mamá se creía que se lo había hecho a su manera. Y una vez, siendo por Rosario, qué sé yo, lo vio a Fernando Ciro y se cayó para atrás
viendo que no correspondía en absoluto. Entonces digo yo, conservar esta parte de la radio también es buena. También es buena. A mí, la verdad que escuchar un programa directamente por la radio me parece mucho más mágico. También me gusta ver cuando son esas radios que ya tienen todos los medios, viste, por allá arriba, que tienen las camaritas y habitualmente ya se transmiten. Bueno, también me gusta porque me gusta ver cómo funciona la radio, pero hoy sí tenemos los oyentes, hoy, mañana, pasado, cuando lo quieran oír, porque una cosa que sí ahora existe, que antes no existía, es la repetición o la posibilidad de verlo, de escucharlo en cualquier momento, ¿no? Eso sigue estando en la radio, ¿no? Que yo lo anuncié Cuando que sí, vos quiera podés escucharlo. Vas a programación y ahí te escuchas, es la hora de despertar. Vas directamente a esa es la hora de despertar. Por eso, entonces, chicos y chicas, yo les aconsejo a todo el mundo que agarren y lo escuchen. Y me imaginen, joven, linda, hermosa, muy sabia, sin necesidad de que les quite la ilusión de formarse una idea. Bueno, lo que pasa es que acá estamos en el valle y como la mayoría nos conocemos, saben quiénes sos. Sabes quiénes somos cada uno. ¿Sabes dónde te han robado el mes de abril? Sí. Me encanta, Sabina. ¿Qué estuviste haciendo estos días que no estuviste? Bueno, espérate, no tantos días que no estuve. Eso como un mes, ¿no? No. Fue en 2 viernes nada más. El primer viernes fue Viernes Santo. Que yo sepa, la radio no trabajó. Y el viernes siguiente fue el viernes pasado, o sea, tanto no hace. Entiendo que se te haga largo el no estar cerca mío y con mi presencia. Eso es lo que pasa también. No, en realidad yo por mi cuenta, que no soy, viste que yo no soy una persona a andar buscando excusa para no hacer el programa, para mí lo tengo escrito ahí en la agenda y para mí es lo que ya me comprometí. Pero estuviste con talleres. Pero estuve con talleres y no los de Córdoba. Ese chiste. Estuve teniendo una parte de la formación de bio, ya la del segundo año, con un intensivo, con la gente que vive por la zona, otra de Merlo, otra gente que vino de Rosario. Estuvimos haciendo un intensivo, que era la primera vez que lo hacía, de prácticas. Y fue muy, muy movilizador, fue cansador, porque no era como para decir, chica, cortamos un rato, me voy a la radio. Imposible, porque no se trata solamente de hacer un trabajo, sino de todo lo que se mueve haciendo las prácticas. Porque las personas trabajan, los que tienen que trabajar, porque siempre va a haber uno que hace de modelo, después han hecho la práctica entre ellas y yo supervisando. El día era hermoso, con lo cual una parte estaba adentro, la otra en la parte de afuera del jardín. Estuvo muy lindo. Estuvo muy, muy lindo el fin de semana. Bueno, fin de semana no, fue jueves y viernes. Y muy movilizador. Entonces no estaba, y menos mal que yo ya había decidido no hacer ninguna actividad ese fin de semana. Y te sacás presiones también, lo podés disfrutar en presente. No, porque a veces uno quiere estar en todas. Exacto. Y no puede ser. Hay que decir esto lo hago al 100%. Porque si no te dividís y pensás que vas a poder dar el 100 de todo y no estás en ningún lado. Y no podés estar. Al final estás dividido. Y cuando estás con la energía puesta en un lugar, no podés tener puesta, aunque físicamente vayas, no estás con la energía en ese otro lugar. Así que eso fue. Y un poco también el llevarlo cuando estaba viendo a ver cómo organizar el tema de hoy, que fuera significativo. Por supuesto yo hace rato que, bueno, no es cierto. Trato de usar cada vez menos la cabeza. Bueno, entonces yo me miro acá, pero ya de utilizar menos el pensamiento consciente, planificador, el pensamiento, esa cosa que me siento a pensar y a planificar tal o cual cosa. Entonces, como se me hacía ahí que hoy tenía que venir, pero no sabía ni de qué iba a hablar, ayer la vi a Yarela en Biodanza, y le digo, no sé ni de qué voy a hablar mañana. Bueno, esta mañana, cuando me desperté, apareció lo que quería hablar. Así.
o sea, empezar a hacer caso a esas cosas que no son de pensamiento, que son puramente inconscientes. Hay que estar atento, ¿no? Y es la intuición, que también es el mecanismo que tenemos en este momento. Y digamos que el mecanismo que tenemos que aprender a usar, sí, que es, bueno, sería la intuición, pero también es el correspondiente a hacer desde el corazón lo que uno siente, sí, esa parte, hacer caso a esa parte que no sea únicamente lo que vemos, ¿no? Pero claro, cuando estás conectado, podés tener confianza que eso que baja es lo que tiene que ser. Si no estás conectado, ni te enterás y por lo tanto dudás de cualquier cosa que se te ocurra porque la tenés que pasar por el filtro del razonamiento. ¿Viste? Ay, tengo que ver porque si hablo de esto, a ver qué digo lo otro. Bueno, esto no era una cosa de vida o muerte, pero uno empieza a hacer las prácticas también con las pequeñas cosas en las que no se te juega la vida. Entonces, si esta mañana yo, o sea, no me fui a acostar pensando en qué es lo que iba a hacer hoy, que no duermo toda la noche, ponerle que hubiera sido una cosa mucho más grave, sí, sino que esta mañana me desperté y solo, sin pensarlo, dije la importancia de conocer el lenguaje del síntoma físico. Si te das cuenta, yo te mandé, me senté en la cama, inmediatamente me puse a preparar el flyer. 6:30 de la mañana. Y porque yo te lo mandé a las 7 y algo, bien temprano. Entonces directamente ahí, sin hacer más cosas, me senté, como todo eso se hace desde el teléfono, ¡pum! Me preparé el flyer y lo mandé. Porque tiene una razón de ser. Primero porque es a lo que me dedico y además vengo enchufada todos los jueves, porque un jueves doy primer año, otro jueves doy segundo, o sea que el enchufe lo tengo bien toda la semana. Pero basándonos en el despertar, hace tiempo yo estudiaba con Parise, que no sé si lo conocés, que seguramente escuchaste hablar, yo estudiaba con él. Los 11 pasos de la magia. Los 11 pasos de la magia, pero bueno, yo estudié con él haciendo los plenarios en el año 2016. Y es donde ya había escuchado levemente, pero él muy firme, hablaba de los 4 viejos paradigmas que todavía están imperantes. Ciencia política, caída, ¿no? Claro, la religión y la economía. Entre ellos, de los viejos paradigmas, pero que aún están imperantes, uno de ellos es la ciencia. Como la ciencia fue la que quedó más en descubierto, ¿no? Que no es ciencia, que realmente la ciencia médica, ¿no es cierto?, se quedó por debajo de unas órdenes que vienen de unos laboratorios, de unos señores que lo que les interesa es tu enfermedad y no tu salud. Entonces eso quedó totalmente claro, para lo menos para un porcentaje relativamente más pequeño que el otro de la humanidad, pero bastante fuerte porque es un pensamiento de personas que son bastante elevadas, ¿no? Tanto intelectualmente, son médicos, son científicos, son personas que no son unos tontos que escucharon 3 pavadas, sino que lo tienen comprobado, y también muchas personas que, bueno, muchos seres vivos, bueno, decir personas, muchas almas que están ya evolucionadas o que están en un camino de evolución. Son mucho más potentes, mucho más fuertes que el resto que, a ver, no es por despreciar y no quiero hablar de la gente de esta manera porque no es mi tema y yo no sé en qué lado estoy, no sé si de un lado o del otro en cuanto a validez, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue porque sí y para mantener su estatus y no pueden pensar, hablando de cambios que hablábamos antes, no pueden pensar de ninguna manera en permitirse hacer un cambio. A ver, esto siempre fue así y no hay manera de que esa cosa se pueda romper. Y lo que está haciendo ahora Urano en Tauro es romper todas las estructuras que tengan como base la economía o la manera de hacer tu solvencia económica. Bueno, pero volviendo a la ciencia, y eso fue lo que me despertó esta mañana, para que vea todas las cosas que pensé esta mañana, todo en ese momento dije,
Es que yo lo he hablado muchas veces también a ese tema. Me olvidé de bajar el teléfono, como siempre lo tenía ahí en el Facebook. Ahora lo saco. Como siempre lo decimos cuando ya estamos en este tema de la biodescodificación, de la bioneuroemoción, de la desprogramación, qué sé yo, de la manera que se conoce, es que hasta se debería empezar a enseñar en las escuelas. Yo lo dije cuando empecé con Reiki hace muchos años, que yo decía, debería enseñarse en las escuelas. O sea, hay muchas cosas que ya en las escuelas se enseñan y no sirven para nada, y sin embargo hay otras cosas que en esta nueva era de Acuario ya se tienen que impulsar. Y la ciencia... Y que son como conocimientos re necesarios, ¿no? Esto de lo que vas a encarar hoy, de estar atento al síntoma, es como algo básico. No nos han, o mejor dicho, al revés, nos han hecho creer que nuestro cuerpo, lo dije acá muchas veces, es un imbécil, como somos nosotros a nosotros como personas, ahí sí, como ficción jurídica nos han tratado de imbéciles, y por supuesto nuestro cuerpo también, nuestro cuerpo es analfabeto, o sea, imagínate semejante máquina que es nuestro cuerpo, que está programada y preparada para que sepa hacerse cargo de todas las cosas que puedan sucederle, y sin embargo nos mandan a hacer permanentemente análisis, chequeos, ante cualquier cosita, che, pero ¿por qué no fuiste al médico? Y tenés que ir al médico, y vas, conozco gente que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, y lo tienen desde jóvenes, y ya le meten ahí la levotiroxina para toda la vida. No hay un tratamiento que le enseñe a su tiroides a poder generar T4, por ejemplo, o a bajarla o a subirla. Si una persona tiene diabetes, la diabetes significa que la insulina es el que transporta lo que transporta la glucosa, ¿no? Entonces, cuando falla la insulina, entonces la persona se hace diabética o tiene resistencia a la insulina, en fin, que no llega la glucosa a la célula, o porque no hay suficiente insulina, o porque la célula se cierra y no deja entrar la insulina. Son las dos diabetes, la 1 y la 2, ¿no? No existe una manera, que sí debe existir, pero jamás han aplicado el que si no genera la insulina, ¿por qué no trabajan en el páncreas con sus islotes de Langerhans, que son los que secretan la insulina y el glucagón? No, directamente te meten insulina. ¿Cómo? Para toda la vida. Y si vamos al oculista... Parece mucho a un negocio. Ah, ¿se parece? ¿Vos te parece que se parece? Yo creo que es redondo. Vas al oculista y te receta miopía, te dice que tenés miopía, inmediatamente te receta unos lentes. Yo una vez, cuando yo empecé con la miopía, yo tenía 18 años, no había sido miope hasta ese momento. Entonces mi mamá me llevó, o me acompañó, qué sé yo, bueno, yo vivía con ellos, sé que en ese tiempo te llevaban al oculista. Y el oculista me dijo que tenía 0,75, era muy poco de miopía. Y este oculista era un oculista viejo, se estaba por jubilar ya, de la antigua usanza. Y me dijo que no usara lentes, que por favor, que yo era muy joven y esto era muy reciente, y como no era genético ni había nacido con la miopía, que yo todo eso no lo entendí, que me dio unas vitaminas, me dio vitamina A y me dio no sé qué otra cosa, unas cosas para ponerme inyectable y tomable. Y yo dije que no. Y se ve que mi mamá dijo también que no. Yo dije que no porque las vitaminas engordan, dije yo. 18 años tenía que querer, estaba en la pavada total. Estaba estudiando, estaba trabajando, todo lo que vos quieras, pero en la pavada. Ay, no, porque engordan, así que... Y agarré y me fui a otro oculista, más joven, yo dije, más moderno, y me recetó lente. Y yo contenta,
me fui a la óptica y me puse a hacer los lentes. Como yo me llamo Cuatroqui, apenas fui a la facultad, me empezaron a decir que Cuatroqui, cuatro ojos. Y ya me empecé a dar cuenta que acá los lentes en Argentina nunca fueron bien vistos. Así que lo usé un tiempo, no lo usaba, iba a la facultad, no conocía, no me daba cuenta ni cuál era el profesor, lo conocía el día del examen porque lo tenía más cerca. Y los colectivos que pasaban los paraba todos hasta que me daba cuenta qué número era. Y se me fue agrandando, se me fue yendo cada vez más, estaba en pleno crecimiento, hasta que no me quedó más remedio que empezar a usar lentes de contacto. Si yo hubiera hecho caso a aquel médico que no obedecía las órdenes de nadie, porque era un médico viejo, yo capaz que me hubiera quedado en 0,75 y no hubiera seguido avanzando la miopía y hoy no sería miope. ¿Cuántas soluciones, ¿no?, que compramos circunstanciales, que cuando vos tenés una mirada más integral de la vida, más holística, más, terminan siendo muy absurdas, ¿no? Soluciones de corto plazo que no resuelven nada, en definitiva. Tapan, cubren. Hay una tapa, hay un síntoma, hay una causa que explica los síntomas. Claro. Digo, ¿y está escrito en algún lado o es intuitivo? Son las 5 leyes de Hammer. Acá tenemos al gran Hammer que nos dejó semejante herencia para toda una vida para cambiar la medicina. A Hammer, ya lo conté varias veces, lo metieron en cana un año, y no en su país, no en Alemania, en Francia, y inmediatamente lo que hicieron apenas empezó con sus teorías fue sacarle el título y lo inhabilitaron en Alemania, y después lo metieron preso porque enseñaba medicina a gente, o sea, que enseñaba a la gente que ejerza la medicina sin ser médico. ¿Por qué pensás que no hay las comunidades, el pueblo, la gente no pone resistencia a esas cosas? Porque como en el caso de Hammer hay decenas por lo menos. Pero a Hammer lo sacaron de la cárcel de Francia porque se apalancó todo el pueblo de Francia delante de la cárcel y lo tuvieron que sacar. Sí que hubo resistencia. Estuvo, no sé, estaba indefinidamente con juicios pendientes, ¿viste? Porque viste los Tesla de la vida, hay unos cuantos casos de gente que ha descubierto formas de vincularnos con la naturaleza, de vincularnos Tesla con es otra cosa. gratuitas. Tesla es otra cosa porque Tesla se encontró... Mira, lo mismo pasó con los que investigaron sobre los microorganismos, los callaron y siguieron con Fleming y con Koch y con todo. Claro. ¿Por qué? Porque no interesa porque lo que interesa es hacer antibióticos. ¿Y a vos te parece que Tesla, habiendo inventado, descubierto, no inventado, inventó, digamos, la máquina de comunicación que hay o de conexión, mejor dicho, para tener la energía de la Tierra, o sea, etérico? Claro. A ver, ¿no era mucho mejor que viniera Edison con la bombita? Lógicamente. Era más práctico. No, más práctico no, es que le compraron el invento y solamente vas a tener electricidad con este aparatito. ¿Y al otro qué invento le iban a comprar si venía de la naturaleza? Del aire. Claro. Entonces, está claro que todo esto ha sido combinado de esta manera. Que por cierto te recomiendo y les recomiendo a todos que si se quieren que le huele la cabeza, vayan a ver en YouTube, el canal se llama Lesica con doble Z, Lesica o con una sola Z, Lesica Films. Y busquen 12 videos que hay, 12, Lesica Films. Y habla de todo esto. Profecía científica. No, pasa más abajo. Hace ya un mes más o menos las terminó. Y No, más. Después vienen todas las lunas. Hochi, la Lesica, Roberto Martín. No, eso está buenísimo. No, está. Luna Libra. No, ahí están todas las lunas. Seguí pasándola. ¿Qué buscas? Más allá, seguí. Tenés que buscar. 2022. No, tenés que buscar. Déjame que te diga que me voy a acordar. Tenés que buscar. El reseteo.
reseteo el origen, parte 1, ese. parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Todo un montón de partes. Sí, 12, ese es. 12 partes. 17 partes. 17 partes, perdón, 17 partes. Esto es lo que hay que ver. Es largo, tómatelo con calma. Tómalo con calma. Pero, si no te interesa y estás en el cuadrante este de que no me quiero mover porque siempre toda la vida fue así, que me van a contar con esto, entonces yo creo la historia porque la estudié en el colegio, a los 10 minutos, si llegás del primer video, chao, lo liquidás. Pero si te permitís, te va rompiendo la cabeza, pero ojo que eso no es suyo, no es de este Hochi, sino que él lo trae, son unos documentales, un documental que lo partió en 17 veces, pero es un documental, pero está perfectamente documentado y después cada uno le hará ruido o no. A mí me sacudieron todos los... ¿Vos te acordás cómo llegás a esta info? A este canal, a este lugar, cuál es el recorrido? Porque pienso en oyentes que pueden estar ahora escuchando y de repente les suena decir que capaz que en 3 meses, o en 6, o en 2 años, aparece de vuelta en su vida y dice, le voy a dar play. Como esto es lo que te preguntaba hoy. Sí. Mira, yo me aficioné a estos canales que eran muchos más y me quedé con unos pocos. Yo ya no me miro todos los canales como miraba antes porque tampoco me interesa ya matarme con informaciones que más o menos están coincidentes, y me fui quedando con los serios, con los que yo creo que son serios, que no hablan cosas por decir, sino que, además este de Zika, Hochi, es astrólogo, entonces me encanta todo lo que habla cuando habla de astrología, también lo escucho también por eso. Pero él también hace reportajes a mucha gente que te va a dar una información muy válida. Hay uno por ahí de la Antártida que te lo querés comer también a pedazos. No, impresionante los títulos también. Sí, y después cuando le hace también reportaje... El mapa del mundo. No, y es muy serio, es de los canales que yo confío. Después puede que no me interese lo que diga, no siempre me voy a comer, porque eso también hay que discernir. Está Néstor Palmetti también. Palmetti es... bueno, pero que en el canal. En el canal con... mira. Sí. Más Detox. Sí, ahí está. Este es argentino, pero él le hace reportajes, hace entrevistas a mucha gente de todos lados porque él es muy respetado. También sin discernir viendo televisión y también sin discernir escuchando cualquier cosa en YouTube, es exactamente lo mismo. O sea, lo que hay que hacer es discernir. Ni me voy a creer todo lo que dice en la tele, que eso ya a mí no me puede pasar porque no tengo tele, ni tampoco me voy a creer todo lo que hay en los canales alternativos, porque también hay mucha basura. Y también hay muchas cosas de opinión que no están basadas en nada. Entonces, hay que ver. Esto yo te lo recomiendo, que en tus ratitos libres, así aunque sea te lo escuches, y si querés, ¿no? Pero yo le recomiendo al público que lo haga. Bueno, basando en esto, que yo ya no me acuerdo por dónde salí. ¿Cómo llegamos acá? Porque vos querías hablar de los síntomas. Y yo sí. te pregunté si había en algún lado escrito. Claro, y son las 5 leyes de Hammer, que es ese gran descubrimiento y esto que nos deja Hammer como una herencia. ¿Son las 5 heridas del alma también? No, tiene nada que ver. Las 5 leyes biológicas de Hammer. Hammer es biológico, o sea, nosotros le hemos puesto a través de... Tiene 2 ramas. Hammer tiene una rama bien biológica y después tiene una rama que es la que sigue Enrique Corbera y todo, que ya es más holística. Entonces, yo estudié con Corbera, las 5 leyes de Hammer. Corbera no creó nada, digamos, de eso, pero sí creó una escuela con una metodología, que eso es lo que yo enseño en la práctica, porque si no sabes cómo aplicarlo, te podés saber todas las 5 leyes enteras, pero no sabes cómo aplicarlas. Y ahí, al ser más holístico, más integrativo, entonces también estudiamos el árbol genealógico y el proyecto sentido. Entonces, son los programantes, son los... nosotros tenemos conflictos que desencadenan, vos tenés un conflicto X que te produce
tal síntoma físico a consecuencia de ese conflicto que la causa siempre está en la mente. Pero también hay programantes que son anteriores a ese desencadenante, que también hay una manera de estudiarlo, que está en contacto el inconsciente con ese evento, con ese hecho, con algo que sucede, con una emoción. Nosotros lo que hacemos conscientemente no tomamos nota, pero el inconsciente dice, ah, mira, ante tal situación hay miedo, saco una foto, la guardo, ¿no? Y entonces cuando se juntan y en un momento dado hay un desencadenante, que es con la misma tonalidad, lo cual no quiere decir que sea exactamente el mismo escenario, ni los mismos participantes, pero sí la misma tonalidad. Estamos hablando, por ejemplo, dije, de un miedo con un hecho X y ahora aparece ya por tercera vez un miedo con un hecho semejante, similar, en donde interfiere lo mismo. Y entonces aparece, qué sé yo, ponele, se cae la persona y se tuerce el tobillo. Vamos a hacerlo leve, ¿no? Porque puede ser mucho más grave. Entonces vos decís por ahí, bueno, pero Iris fue que se partió la rodilla en 4. No, la rodilla de Iris. Pero el tobillo y la rodilla no es lo mismo. No, nada que ver. ¿Cómo nada que ver? En las piernas. Sí, claro. ¿Y la pierna qué? La pierna se divide en un montón de partes. Entonces el tobillo es una cosa, pero la rodilla tiene que ver con la rebeldía, con que no poder ejercer la rebeldía, con la sumisión. En cambio el tobillo ya tiene que ver con el andar y es donde se apoya mamá y papá, es otra historia, porque la tibia y el peroné representan a mamá y a papá. Bueno, vamos por esto, ¿no? Entonces hay un desencadenante y ese desencadenante como la frutilla del postre. Entonces, como la persona está en incoherencia, porque lo que piensa, lo que siente, con lo que hace o lo que dice no va de acuerdo normalmente, hacemos o decimos lo que pensamos que tenemos que decir o que tenemos que hacer, ¿viste? Vamos al tengo que. Corbera le llama al tonto del culo, le dice así, a la cabeza, que es el que dice lo que hay que hacer. Tenemos que hacer esto, ¿no? Y la emoción es, pero la verdad que no quiero, pero la emoción la escondemos porque no queremos mantenernos, por ejemplo, con una rabia o con un miedo ante una situación que la obligación dice que la tenemos que hacer. Entonces hacemos lo que nosotros creemos que es nuestra obligación y desatendemos y no escuchamos a la emoción oculta y sí le hacemos caso a la cabeza, al pensamiento. Entonces eso hace una incoherencia y a lo mejor ya se generó esa incoherencia en tiempo anterior hasta que al final dice, vamos a ponerlo del tobillo, tengo que tomar una decisión, tengo que ir hacia adelante, tengo que hacer tal o cual cosa y hay un miedo a dar el paso, miedo a dar el salto, porque por ejemplo si fuera el talón, que esto ya tiene relación con Acuario, Acuario da el salto, ¿no? Entonces si por ejemplo te molesta el talón o tenés algún problema en el talón, es porque hay una desvalorización o hay algún tipo de impedimento, de impotencia, que te impide dar el salto. Entonces ya no das ese salto. Y entonces como no lo das, agarra el inconsciente y dice, te quiebro o te hago un esguince en el talón o en el tobillo o en el maleolo del peroné, bueno, en cualquiera de los dos lados del pie. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué te impide hacer? Le preguntaba a la persona. Y ahora no me puedo mover. Entonces, cuando hay una incoherencia entre lo que siento, que lo que quiero es moverme, tomar una decisión, ir hacia adelante, decir voy a hacer esto, decir voy a dejar de hacer esto otro, me voy a ir de este trabajo, voy a dejar de hablar con este vecino, alguna situación que nos encontramos en impotencia o en desvalorización para hacerla, y vamos al tengo que. O sea, ¿cómo voy a dejar de hablar a mi vecino con lo bueno que es? Estoy hablando de una situación leve, porque si todo esto le pones que en vez del vecino es tu mamá, tu papá, tu hermano
o tu hijo o tu marido, la cosa puede ser más grave, ¿no? Pero como estamos en una situación leve, entonces viene el inconsciente y dice, o sea, no escuchas a tu corazón, no escuchas a tu emoción. Bueno, entonces vamos a equilibrar eso que desequilibraste. ¿Y qué desequilibré? Yo preparé mi propia incoherencia al no escucharme. Entonces, perfecto, no sabes qué hacer, te vas a quedar. Ponele, si te quebraste, son 40 días, con la pata para arriba, ya no haces ningún tipo de decisión. Ya no la tomás a la decisión. Entonces, por supuesto que ahí sí hay que ir al médico, para las pocas cosas que nos quedarían los médicos, porque, o alguien que sepa, también puede ser médico o no, ¿no? Que te ponga un yeso, una bota, que te haga una radiografía, bueno, para eso puede ser. Pero sin embargo, ver la causa y te vas a dar cuenta no solamente por qué o para qué, la pregunta es para qué te rompiste el tobillo, sino para qué me viene a decir o qué me viene a decir el síntoma, o sea, el inconsciente biológico a través del síntoma, que yo tengo que arreglar en toda mi vida. Porque hay algo que se repite. Yo tengo dudas de tomar determinada decisión. A lo mejor es una persona que encara decisiones, qué sé yo, vamos a ir y abrimos una empresa. Y sin embargo, en el plano afectivo, le cuesta tomar una decisión como es, qué sé yo, ir a visitar a la madre o no ir a visitarla. Y va a decir, pero si esta persona se lleva el mundo por delante. Sí, pero lo afectivo es otra cosa. Porque en lo afectivo mandan los roles y los cánones. Es tu sangre, es tu madre, es tu hermano, es alguien de tu... Te debe la vida, vos le debes la vida, Y entonces a lo mejor esa persona que encara todo, que es capaz de ponerse delante de un colectivo, resulta que después no puede encarar algo que tenga que ver con el tengo que y con la obligación de sangre con respecto al sentimiento que tiene. Me embalé, pero espero que se haya entendido. Se entendió clarísimo. Y algo que me pasa siempre con este programa es que yo voy atando cabos atrás y lo vinculo con la vida propia. Y con la de cada uno, con los que conozco, con ejemplos que conozco. Claro, eso es lo que tiene. Eso pasa todo el tiempo, me está pasando igual. Claro, vos lo que decís nos sucede en distintos planos de la vida constantemente, de manera continua. Es como somos de alguna manera un síntoma andante, que el secreto está en escucharnos, ¿no? Aprender a conocernos, pero nuestras mismas acciones y reacciones son las que nos dicen quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y qué hacer también. Capaz que el otro día vino un chico que estuvimos entrevistando en el programa de la mañana, me decía que la realidad es respuesta. Claro. Y hay que estar atento a eso, abierto, flexible, porque la realidad es la respuesta. Pero la respuesta seguramente a vos, porque lo que hay ahí afuera, vos fuiste tu creador. Claro, bueno, el universo de preguntas con las cuales uno dice, che, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para qué? Pero bueno, es la misma, sucede en general. Y sucede para bien, para mal, para estar atento. El para qué, en general, no tiene un juicio. No es un para qué bien o mal. Es un para qué más explicativo, más para evolucionar o para trascender. El por qué se te queda en el aire esperando una respuesta externa. El para qué, es decir, y si vos aplicás el para qué en cualquier situación de tu vida, te va a llevar hacia adentro. Porque nada sucede al azar. No hay azar en el universo. Todo sucede para algo. Entonces ahí cambiamos muchísimo el enfoque que le damos a la vida. Tal cual. Pero es que por eso cuando uno se queda únicamente en lo biológico, dice, bueno, y con esto me voy a curar. Mirá, con esto te podés curar, pero si haces los cambios que hay que hacer para no solamente curarte ese síntoma, porque el síntoma, ¿qué es? El síntoma es un POSIT, no sé si se llama así acá el papelito amarillo que se pega en la heladera, POSIT, bueno, pues yo no sabía si acá se conocía como POSIT, entonces yo decía el papelito amarillo. Bueno, voy a agarrar y decir, tengo que comprar lechuga y lo pones en la heladera.
Cuando ya compraste la lechuga, saca el papelito, ¿no es cierto? Bueno, cuando el síntoma es leve, sería como el equivalente a un papelito amarillo de los chiquitos, que te dice lo que tenés que cambiar a través de un síntoma. Por ejemplo, un síntoma, volviendo a algo osteoarticular, decir, bueno, vamos a ver, me hice un esguince, poquito, ¿no? Pero después te haces un doble esguince, ya el papelito es más grande. Después, en otras circunstancias, ya te lo terminás quebrando en dos, ya el papelito cada vez más grande. Hasta que puede llegar un momento que ya más que papelito, sea con música, con sonido y con, ¿cómo se llama?, con luces. A los gritos, claro. O un cartel luminoso, que ya sería una enfermedad, un síntoma mucho más grave, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aprender del síntoma es a escuchar qué es lo que nos viene a decir para cambiar nuestra actitud de vida en esa indicación que dice el síntoma. Si en el caso que dije del tobillo, lo que tengo que es aprender a escuchar lo que realmente quiero y tomar las decisiones que no tengo que esperar que el otro me apruebe. Porque yo soy responsable de lo que digo y lo que hago, pero no de lo que el otro percibe, porque cada uno percibe desde su mapa mental y hace juicios desde su mapa mental. ¿Y cómo entendés el síntoma? Porque no es un conocimiento que uno tiene dado. No, yo lo tuve que estudiar, claro. Lo tenés que estudiar, digo, implica... Y claro, tuve que estudiarlo y es lo que enseño yo en mis cursos. No, ya lo sé, pero digo más intuitivamente para el oyente, para el que está escuchando del otro lado, para el que dice, esto es un síntoma, esto no es un síntoma. Y un síntoma físico es algo que te duele, algo que te sale una cascarita, es algo que se te metió algo en el ojo, es una enfermedad. De lo que naturalizamos como vida claro, normal. Sí, o sea, a ver, un síntoma. Yo porque tampoco uno puede andar cada paso analizándolo, hace otro paso analízalo porque de repente te picó una hormiga o porque esto es un síntoma. Pero si la hormiga te picó y se te hinchó el pie así, evidentemente algo hay ahí que tenemos que ver. O sea, el para qué me puse delante del hormiguero que me atacaron todas las hormigas. Pero o sea, todo tiene. Si todo vos, tiene un para qué. Si todo. Estar en este momento haciendo este programa de radio tiene un para qué. Todo tiene un para qué. Y es justamente la parte de bioneuroemoción, o la que yo enseño, que es basada en bioneuroemoción, es también para ver las situaciones conductuales. Por ejemplo, si te vas a lo puramente biológico y le decís a Hammer y a todos los que siguieron de Hammer en la pura biología como médico científico, de decir, mira, yo lo que pasa es que siento permanente carencia, o mis parejas se me repiten. Bueno, pero ¿te duele algo? No. ¿Y tenés algún problema, qué sé yo, de colon? Si tenés falta de dinero, a lo mejor puede ser, o puede ser, qué sé yo, de riñones. No, no tengo nada. Y bueno, entonces anda un psicólogo, te diría. Yo, sin embargo, si alguien que mucha gente me viene a visitar para decirme que el tema que tiene es una cuestión a lo mejor de pareja, de relación con los hijos, o con relación con la madre, que hay muchísimas, o sino también con situaciones estas de carencia, de bloqueos. Muchas veces me dicen, estoy bloqueado o me auto boicoteo, eso he tenido un montón. Entonces voy a decir, lo físico... Y te pregunto, porque esa veces le digo, ¿y te duele algo? No, no tengo nada. A veces sí, me terminan diciendo que al final en alguna vértebra. Se acostumbra a dolores que después los Entonces creen que es normal. Claro. Dice, no, bueno, pero yo como todo el mundo me duelen las lumbares. Bueno, como todo el mundo, no te tiene por qué doler las lumbares. Entonces a mí me viene bien porque cuando me dan una cosa así como es un poco más conceptual, entonces si le duele algo yo tiro de ese... Aunque sea que le duela un poco, yo ya tiro de ese síntoma. Pero ponele que nada. ¿No? Entonces yo tengo manera, o sea, desde la bioneuroemoción, hay una manera de poder ir a buscar un síntoma que no es físico, es un síntoma conductual. ¿Y cómo lo busco? Lo busco siguiendo un poco, a ver, ¿desde cuándo? Un poco le aplico la metodología. ¿Desde cuándo? ¿De toda la vida? ¿O fue? No, porque yo la verdad que durante mi época, hasta los 25 años,
yo no tenía ningún problema, ganaba dinero, qué sé yo, y después a partir de los 26, 27, 30, yo qué sé, te dan una fecha, o te dicen desde que me casé, o te dicen alguna situación, ¿no? Entonces ahí te empezás a aplicar. ¿Y dónde va a estar la respuesta? Bueno, yo también tengo respuesta a través de la numerología o si no de la astrología, pero me voy directamente al árbol genealógico. Y el árbol genealógico te canta a las 40 de dónde está el programante estructurante, el que está estructurado en su clan. Y entonces me puedo llegar a encontrar, como de hecho una vez me encontré, a unos abuelos que lo habían perdido todo, que de muy ricos habían pasado a ser pobres, entre comillas, porque dice, viste, que no te quedás tan pobre como cuando es pobre, ¿no? El rico cuando se hace pobre. Pero la abuela había entrado en una depresión y habían tenido mucho dinero, una situación importante de poder incluso en el pueblo donde vivían, y él heredaba eso, le resonaba. Entonces, ¿qué hacía? Que cada vez que quería tener algo, por ejemplo, dice, bueno, voy a montar este negocio, ¿no? Y entonces se ponía, inmediatamente él se daba cuenta que había un grave boicot, auto boicoteo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que viene del árbol de ese lado, no? Si estás arriba podés bajar, entonces mejor no subas. Y si bajás, te entra una depresión o no lo superas. Cuando la persona saca del inconsciente, porque eso está en el inconsciente, vos conscientemente no tenés idea de dónde viene. Entonces, cuando la persona saca del inconsciente y lo pone al consciente, ya lo está sanando. Lo está haciendo consciente. Entonces vos podés decir, esto era perfecto, me parece muy bien, yo voy a seguir boicoteándome porque lo voy a seguir haciendo. O decir, si era esto, yo sé lo que tengo que hacer. Darme cuenta que es un proceso de defensa mío. Lo haces consciente y punto. Pero tenés que hacer cambios. Porque si vos sos consciente pero seguís haciendo lo mismo de siempre, evidentemente no estás haciendo los cambios. Por eso se puede utilizar tanto en temas físicos como en situaciones que son conductuales. Claro, saberlo funciona como un roadmap, no como una hoja de ruta, como un mapa. Sí. Si vos sabés, lo haces consciente. Saber significa hacerlo consciente. Y Jung decía, ¿no?, que mientras no hagamos consciente el inconsciente, vivimos inconscientemente y le llamamos destino. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer consciente el inconsciente. De esto se trata. O sea, interpretar el síntoma se maneja a nivel inconsciente. O sea, es una respuesta biológica, es una solución biológica. Así lo llamaba Hammer. La solución biológica es el síntoma. Claro, yo al inconsciente biológico le digo el chapulín colorado, ¿viste? Porque te lo arregla así, como el chapulín colorado. No contaban con mi astucia, te trae un cáncer, te trae una quebradura, te trae cualquier cosa. Pero es que va en consonancia con el conflicto y con la intensidad de esa emoción que está oculta. La intensidad del conflicto te va a llevar la misma proporción de intensidad del síntoma. O sea, puede ser un quiste, puede ser una inflamación o puede ser un tumor. Depende en cualquier parte que sea, va a ser que el conflicto es el mismo, pero la intensidad del conflicto lo va a resolver de una manera más grave o menos grave. Lindo tema para quedarse pensando aparte. No, pero podemos continuar, ¿sabes todo lo que hay acá, no? Obviamente, ¿sabes lo que pensaba en la primera reacción de mi para qué? Era en Funes el Memorioso. ¿Lo leíste ese cuento de Borges? No lo leí. Bueno, Funes... Pero me lo contaron, me parece. Funes era un tipo que lo recordaba todo. Ajá. ¿No? Y recordarlo todo hasta puntos extremos de recordarlo todo. Recordarlo todo era recordar cada instante en que recordaba. Y entró en ese círculo de un recuerdo permanente. Hasta que un día recordó que ese día se iba a morir y se murió. En estas cosas que hacía Borges. Y contaba la historia de Funes el Memorioso y yo pensaba si uno no
no era parte del juego también esto de, bueno, andar atento, tan atento, o más o menos atento, era parte del despertar, ¿no? Y ahí me fui medio para el otro lado, donde decía, pero que el despertar entonces él fue en el memorioso, estar todo el tiempo... No, ¿Para porque, qué? no, porque Funes Memorioso seguramente recordaba cosas que recordaba conscientemente. Detalles por detalles, exactamente. Pero conscientes, y seguramente no tenía idea de lo que había en el inconsciente. No, obviamente que no, porque estaba todo el tiempo recordando. Claro. Y el peligro de recordar todo el tiempo todo era lo que justamente fue ese momento. En realidad esa era un poco la propuesta, ¿no? Pensaba, para los que estamos recién metiéndonos en todos estos temas, cómo a veces nos surgen estas cosas, ¿no? De, bueno, pero ¿para tanto? ¿Será para tanto? Bueno, ¿será tan así? ¿Qué tengo que ver yo con mi abuelo? Sí, no, pero sí. Y te lo está diciendo también cuando hacemos las constelaciones. ¿Sabes que desde la bio, hablando de esto de recordar, desde la bio sabemos que si no hay emoción, no hay suceso. O sea, si vos viviste situaciones en las que no te acompañó ninguna emoción, no existe. No existe en nuestro archivo, en nuestro disco rígido. Si no hay emoción, no hay suceso. Che, tengo que empezar a anotar esas cosas, porque quiero pintar toda esta... Si no hay emoción, no hay suceso. Pequeñas, ¿viste? Como... Yo te ayudo. Creo que Renca, alguna de estas, donde todo el tiempo van y llevan frasecitas y de gente que ha recibido algún milagro. Uy, yo tengo que decir antes de irnos... Bueno, tengo que ir. Sí, pero tengo que decir antes de irnos... Un abrazo solidario. Un abrazo solidario, yo ahí te lo mandé. Abrazo simultáneo en todo el país. Mañana a las 4 de la tarde. Por la implementación de un programa de castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas, extendidas y no excluyentes para los perros, imagino. No, para todo, claro, para las mascotas en general. Mañana va a ser en Villa Dolores a las 16 horas, porque hay 2 flyers. Lo que me pasaron acá es que de la gente de Amigo Fiel, que las castraciones gratuitas no es lo mismo que las castraciones no aranceladas, que son las que te salen más baratas, digamos, pero más barato que ir directamente a un veterinario, pero igual hay que pagarlas. Y entonces ese mismo dinero que le pagan, porque al veterinario le paga una parte de la municipalidad, otra parte la pagamos nosotros, yo los he llevado. Entonces, al final se tira ese dinero porque no da resultado, porque al final 1.800 mangos me costó la última vez, no sé cuánto está ahora. No todo el mundo está dispuesto a poder pagarlo, porque si tiene 3 perros, 2 gatos, lo que sea, es mucho dinero. Y tampoco, y sigue habiendo cantidad y cantidad y cantidad de animales que están abandonados. O sea, a todas luces no es suficiente esa manera de hacerlo. Entonces, resulta que con ese mismo dinero que le pagan al veterinario, que por ejemplo acá hay una veterinaria, que esta veterinaria que hay acá en Villa de las Rosas se capacitó para hacer castraciones, ¿cómo le llaman? De campaña. Viste que hacen a lo mejor en 1 hora 50 castraciones. Y eso es mucho más rentable hacerlo de esta manera, que directamente ese dinero, te imaginas que lo paga la municipalidad, pero es mucho más efectivo. Y además, no solamente por la cantidad de animales que hay en la calle, sino también porque al estar sin ningún control, sin nada, y mal alimentados, y de todas maneras también son portadores de enfermedades, portadores de muchas situaciones en las que es una cuestión también de salud. Entonces, bueno, yo estuve hablando con la gente de Amigo Fiel, me contaron esto, me pasaron ahí toda una data que se las resumo en lo que les estoy diciendo, y quizás entonces un día invites al programa. Vamos a publicar ahora esto en las redes de Comechingones también. Sí. ¿Qué es lo que implica el abrazo, sabes? No, sé que es un abrazo que me imagino que será, no sé si es en la Plaza Mitre. No, es presencial, físico. Es físico. No sé si se hacen... Porque es en todo el país. Es en todo el país a las 4 de la tarde, sí. Entonces no me interioricé exactamente cómo es, pero bueno, yo creo que en el fondo de esto va más allá de ir o no ir, ¿no? Sino es que el tema no se pierda. Hoy es el Día del Animal, pero es también
no es hoy, no es solamente hoy la historia, hoy lo decimos, ¿no? Pero es tener en cuenta eso y bueno, que quieran escuchar las municipalidades, porque el caso es que los municipios no quieren escuchar. Lo que no quieren es complejizarse tampoco, digo, como que cada cosa se pone un poquito complicada, ya lo dejan. Es el problema de la gente que trabaja de cuidar su trabajo. Sí, no demos nombre, pero acá hace mucho tiempo que Amigo Fiel se lo han planteado a los responsables del municipio y no interesa, déjame, no entra dentro de mi programa, no me voy a andar. Mire, entonces siempre lo mismo, por el poco tiempo que me queda, ahora hace poco que me eligieron, después viene la reelección, ¿viste? Y al final todos cuidando, como vos decís, cuidando su huertita. Gente que trabaja de cuidar su trabajo. Me encantó esa frase. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y gracias por haber escuchado hasta aquí los que llegaron. Decime cómo apago esto. ¿Salir? No, detener grabación. A ver si lo apago todo.